¿Qué opinas del pensador y orador Jiddu Krishnamurti? ¿Tienes en tu canal algún vídeo donde hables de él? Sí, en el vídeo de Gurús hablo brevemente sobre Jiddu Krishnamurti. Mira, y constantemente me lo sacan porque Krishnamurti fue el mejor negociante de todos los gurús. Te voy a decir qué pasó. A Jiddu Krishnamurti lo pillan en la India los de la teosofía. Creo que ya había muerto Blavatsky, lo hace la heredera de Blavatsky, cuyo nombre ahora estoy olvidando, porque claro, si no olvido nombres, esto no es la revista semanal del Rey va desnudo. Al final siempre me acuerdo. Annie Besant. Bueno, creo que fue Annie Besant. Pero fueron a buscar un chico que fuera súper espiritual, que estuviera educado en un rollo así súper hinduista y que fuera guapo como para tirar árboles. Y se consiguieron una chavalina así que se llama Jiddu Krishnamurti. Y se dedicaron a educarlo en la teosofía y en el rollo del rollo, porque no es más que rollo, para declararlo Dios viviente y hacer negocio con él. El problema es que este chico, que en un momento dado dijo, yo por qué voy a hacer el negocio de esto si puedo funcionar por mi lado y no depender además de esta gente. Entonces se puso por su cuenta, dejó la ropa esta, no sé cómo se llame la ropa, estuve buscando el otro día también por otra cuestión de gurús, ¿cómo se llama la ropa de los hombres, la ropa que usan los santones indostanos? Porque no es una toga, y si le llamo toga yo sé que me van a reñir. Decidió dejar eso, se puso traje y corbata, siguió siendo guapo como para tirar árboles, esto es absolutamente cierto, e influye, nos guste o no influye, es importante. El ser humano funciona así. No, si dos personas te cuentan una mentira y una es más guapa que la otra, tiendes a creerle más a la guapa. Entonces, Krishnamurti se liberó de la teosofía, se puso por su cuenta independiente y se dedicó a echar rollo. Y como era simpático y guapo, acabó relacionándose con un montón de gente que lo hallaba interesante porque decía cosas que parecían agudas, que no son más que sofismas. Vayan ustedes a las citas de Krishnamurti, no hay nada novedoso, es lo que dice cualquier gurú, más o menos. La profundidad del ser humano solo puede ser entendida en la relación con el mundo natural. ¿Y eso qué quiere decir? Nada. La tranquilidad espiritual solo se encuentra después de quitarse de encima las preocupaciones innecesarias provocadas por las necesidades de las que podemos prescindir. Ya. Suena muy bien, y le sonó muy bien a mucha gente, y mucha gente se acercó a Krishnamurti, incluso Einstein, y vivió muchos años contando cuentos y escribiendo libros sin trabajar un día en su vida, que es precisamente lo que se trata, ser gurú. ¿Y por qué es ser gurú y no ser pensador? Pues los pensadores piensan cosas originales. Los pensadores tratan de que lo que piensan pueda ser corroborado en la realidad. Por ejemplo, un investigador en economía. Precisamente ayer estaba el presidente de gobierno de España con Adriana Mazzucato, una candidata fuertísima al Nobel de Economía, que ha estudiado el funcionamiento de la economía y que dice que la mayor parte de la inversión de riesgo que se ha hecho en los últimos años, en los últimos muchos años, la hacen los gobiernos, no las empresas privadas, y por lo tanto esto rompe el mito de, la empresa privada arriesga mucho su dinero. No, el dinero lo pone el gobierno y luego los que se benefician son ellos. Es decir, una persona que realmente piensa es una persona que aporta cosas más allá del rollo ayahuasca, del rollo, yo me sentí muy bien porque oí a Krishnamurti. No. Esa es más o menos la historia, pero por supuesto con esto voy a conseguir que se enoje muchísima gente conmigo porque Krishnamurti tiene muchísimos seguidores todavía.